Si compras, vendes o alquilas una vivienda en España y no entiendes bien qué impuestos pagas, cuándo aparecen y cómo afectan de verdad a tus números, estás tomando decisiones bastante a ciegas. Y en inmobiliario, decidir a ciegas suele salir caro. ¿Por qué? Porque aquí no basta con mirar el precio de compra, la renta mensual o cuánto crees que va a ganar cuando vendas. Lo que de verdad importa es cuánto te queda después de impuestos. Y ahí es donde muchísima gente se confunde. Hay quien compra sin calcular bien el ITP, hay quien alquila sin entender cómo funciona el IRPF y hay quien vende pensando que ha ganado mucho dinero. Hasta que aparecen la plusvalía municipal, la ganancia patrimonial y todos los costes que no había metido bien en la cuenta. Ciao, yo soy Donato, me dedico al sector inmobiliario. En este vídeo te voy a explicar de forma clara, práctica y sin humo cómo funciona la fiscalidad inmobiliaria en España. En 3 momentos muy concretos: cuando compras, cuando alquilas y cuando vendes. Vamos a hablar de ITP, IVA y IRPF, gastos deducibles, plusvalía y de ejemplos muy simples para que no te quedes solo con la teoría, sino que entiendas cómo cambian de verdad los números cuando haces una operación inmobiliaria bien calculada. ¿Por qué? Porque en este sector la fiscalidad no es un detalle pequeño. Muchas veces es lo que marca la diferencia entre una operación que parece buena y una operación que realmente lo es. Cuando compras, el precio del anuncio no es el coste real. Uno de los errores más comunes cuando alguien compra vivienda es pensar que si una casa cuesta 200.000 euros, entonces estás comprando por 200.000 euros. Y no, está comprando por 200.000 más impuestos y más gastos. Y eso parece obvio, pero luego en la práctica muchísima gente hace números como si no existiera todo lo demás. Aquí hay una diferencia básica que cambia mucho la operación. No es lo mismo comprar una vivienda nueva que una de segunda mano. Si compras obra nueva, normalmente pagas IVA, que en vivienda suele ser del 10%. Y además a gota de, que depende de la comunidad autónoma. Si compras segunda mano, normalmente no pagas IVA. Lo que pagas es ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y ese porcentaje también depende de la comunidad autónoma. Y este punto cambia muchísimo, porque no es lo mismo pagar un 6% que un 8% o un 10%. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si compras una vivienda usada por 200.000 euros y en tu comunidad el ITP es 8% solo por ese impuesto, pagarías 16.000 euros. Y si eso le sumas notaría, registro y otros gastos de la operación, te puedes plantar bastante fácil en 18.000 o 20.000 euros extra. Y esto importa muchísimo porque hay compradores que se obsesionan negociando 5.000 euros con el vendedor, pero ni siquiera han hecho bien la cuenta completa de lo que van a pagar al entrar. Un comprador serio no pregunta solo cuánto vale la vivienda, pregunta cuánto cuesta de verdad entrar en esa operación. Vamos a pararnos un segundo aquí, porque el ITP muchas veces se escucha, se menciona, pero no se incorpora de verdad al análisis. El ITP en la práctica es el impuesto que pagas normalmente cuando compras una vivienda de segunda mano. Y la lógica es sencilla, se aplica un porcentaje sobre una base imponible. Pero lo importante no es solo la fórmula, lo importante es entender que ese dinero sale de tu bolsillo, igual que la entrada, y por lo tanto forma parte del capital real que estás poniendo en la operación. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque si compras para invertir, no deberías calcular la rentabilidad solo sobre el precio de compra. Deberías calcularla sobre todo el dinero que has tenido que meter para entrar. Precio, impuestos, notaría, registro, pequeñas mejoras iniciales y demás. Y aquí es donde muchas inversiones empiezan a parecer peores de lo que parecían al principio. No porque hayan cambiado, sino porque por fin la estás mirando bien. Si alquilas, ingresar no es lo mismo que ganar.
Aquí entramos en otro error muy habitual. Un propietario dice, alquilo por 1.000 euros al mes, así que gano 12.000 euros al año. No exactamente, ingresas 12.000 euros brutos al año, pero de ahí a decir que ganas eso hay bastante diferencia. Porque alquilar una vivienda también tienes costes, comunidad, IBI, seguro, mantenimiento, pequeñas reparaciones, posibles periodos sin inquilinos y, en algunos casos, incluso financiación si el inmueble está hipotecado. Entonces, si tú ingresas 12.000 euros al año, pero entre IBI, comunidad, seguro y mantenimiento, se te van 2.000 euros, ya no estás en 12.000 euros, estás en 10.000 antes de impuestos. Y esto parece una diferencia pequeña cuando lo dices rápido, pero cambia completamente la rentabilidad real de la vivienda. Por eso el alquiler no basta con mirar lo que entra cada mes, hay que mirar que parte de eso realmente se convierte en rendimiento. ¿Cómo funciona el IRPF del alquiler sin complicar lo demás? Si alquilas como persona física, lo normal es que en tu declaración no tributes sobre el ingreso bruto, sino sobre el rendimiento neto. Dicho fácil, lo que cobras menos los gastos que sí puedes deducir. Si ingresas 12.000 euros y tienes 2.000 euros de gastos deducibles, el rendimiento neto serían 10.000 euros. Eso no significa que vayas a pagar 10.000 euros de impuestos. Significa que esa es la base sobre la que luego entra en juego el IRPF, según tu situación. ¿Dónde se equivoca mucha gente? En dos sitios. Primero, creen que van a tributar por todo lo que entra en la cuenta. Y segundo, creen que cualquier gasto vale como deducible. Y no siempre es así. Por eso hay propietarios que piensan que alquilar le deja muchísimo cuando en realidad después de gastos y después de impuestos el número es bastante más discreto. Y esto es importante porque dos viviendas alquiladas por el mismo importe mensual pueden dejar resultados muy diferentes según los gastos, la estructura y el tipo de operación que haya detrás. Una rentabilidad puede parecer buena hasta que haces la cuenta completa. Vamos a poner un ejemplo bastante realista. Compras una vivienda usada por 180.000 euros, pagas 14.400 de ITP, 1.600 entre notaría y registro y además haces una pequeña puesta a punto de 4.000 euros. Tu coste real de entrada ya no es 180.000, es 200.000 euros. Ahora, alquilas esa vivienda por 900 euros al mes. Eso son 10.800 euros al año de ingreso bruto. Después, restas IBI, comunidad, seguro y mantenimiento. Y por ejemplo, te quedan unos 8.800 euros antes del impacto final del IRPF. Si tú mirabas solo el alquiler mensual, podías pensar 900 euros sobre 180.000 no está mal. Pero cuando metes el coste real de entrada, el análisis cambia. Porque ya no estás comprando contra 180.000, sino contra 200.000. Y eso baja bastante la rentabilidad real. La operación sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado es que ahora la estás mirando con más honestidad. Cuando vendes, no todo lo que sube de precio es beneficio limpio. Comprar por 200.000, vender por 260.000 y pensar automáticamente he ganado 60.000. Eso dicho así es demasiado simplificado. Cuando vendes una vivienda no basta con restar precio de compra y precio de venta. Hay que mirar bastante más. Por un lado está el valor de adquisición real, donde entran no solo el precio, sino también impuestos, gastos de compra y ciertas mejoras reales que hayas hecho. Y por otro lado está el valor de transmisión, donde también puede haber gastos de venta, honorarios de agencia o otros costes. Te pongo un ejemplo fácil. Compras por 200.000 euros, pagas 18.000 euros entre impuestos y gastos. Metes 12.000 euros en mejoras reales. Ya no llevas 200.000 invertidos, llevas 230.000. Después, vendes por 260.000, pero además pagas 5.000 euros en costes ligados a la venta.
Entonces, ya ves que el beneficio no son esos 60.000 bonitos que parecían salir al principio. Y luego, además, aparece Hacienda. Por eso hay mucha gente que dice, he vendido con ganancia. Y sí, puede ser verdad, pero la ganancia neta final, la de verdad, puede ser bastante más modesta de lo que imaginaba. La plusvalía municipal, el coste que muchos recuerdan tarde. Y aquí entra otra pieza que mucha gente suele olvidar, la plusvalía municipal. No es lo mismo que la ganancia patrimonial del IRPF. Y esta conclusión es muy habitual. Una cosa es lo que puedes tocarte tributar en la renta por la venta de la vivienda. Otra distinta es lo que puede reclamar el ayuntamiento en concepto de plusvalía municipal. Y cuando no has previsto esto, la sensación es que el beneficio se va haciendo cada vez más pequeño. Por eso vender bien no es simplemente vender caro. Vender bien es saber cuánto dinero limpio te queda después de todos los costes y después de todos los impuestos que realmente aparecen en la operación. La idea final, quédate con esta idea, porque es la más importante de todo en inmobiliario. Los impuestos no son una molestia administrativa ni un detalle secundario, son parte central de la operación. Afectan a los que pagas al comprar, afectan a lo que realmente ganas al alquilar y afectan a lo que conservas cuando vendes. Por eso, si eres propietario, inversor o estás pensando en entrar en este mercado, no mires solo el precio, la renta mensual o el valor futuro. Mira siempre qué pasa después de impuestos, porque ahí es donde muchas operaciones aparentemente buenas cambian de cara. Si este vídeo te ha aportado valor, suscríbete al canal porque aquí hablamos de inmobiliario y financiación de forma clara y realista. Y sígueme también en mis redes sociales donde comparto contenido práctico, análisis y consejos sobre inversión, compraventa y financiación inmobiliaria. ¡Chao!